conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores en base a los cuales se constituyó la nación y su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal. Por todo ello, también este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las Fuerzas Armadas de la nación. Este proceso no ha sido celebrado contra ellas, sino contra los responsables de su conducción en el periodo 1976-82. No son las Fuerzas Armadas las que están en el banquillo de los acusados, sino personas concretas y determinadas, a las que se le digan delitos concretos y determinados. No es el honor militar lo que aquí está en juego, sino precisamente la comisión de actos reñidos con el honor militar. Y finalmente, no habrá de servir esta condena para infamar a las Fuerzas Armadas, sino para señalar y excluir a quienes las infamaron con su inconducta. Por todo ello, finalmente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las víctimas que reclaman y los sobrevivientes que merecen esta reparación. No se trata, por supuesto, de revivir viejos slogans, como aquel de que la sangre derramada no será negociada, que sirvió para justificar tantas atrocidades. No se trata ahora de negociar nada, porque nada se está negociando. Se trata simplemente de que a partir del respeto por la vida y el sufrimiento de cualquier ser humano, restauremos entre nosotros el culto por la vida. Los argentinos hemos tratado de obtener la paz fundándole en el olvido y fracasamos. Ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías. Hemos tratado de buscar la paz por vía de la violencia y el exterminio del adversario y fracasamos. Me remito al periodo que acabamos de describir. A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. Por estas consideraciones, acuso a los aquí procesados por los delitos que han sido objeto de calificación y solicito que al fallar en definitiva se los condene a la siguiente pena. Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Emilio Eduardo Macera, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Orlando Ramón Agosto, reclusión perpetua con más la accesoria del artículo 52 del Código Penal. Roberto Eduardo Viola, reclusión perpetua. Armando Lambruschini, reclusión perpetua. Leopoldo Fortunato Galtieri, 15 años de prisión. Omar Rubén Grafiña, 15 años de prisión. Jorge Isaac Anaya, 12 años de prisión. Basilio Lamidoso, 10 años de prisión. Para todos con accesorias legales y costas. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Bueno, colegas, ¿por qué le mostré esto? ¿Cuál es la intención? Como les decía antes, fue sin duda un caso judicial paradigmático en Argentina, que marcó un antes y un después. Fue por primera vez, como contaba al inicio, un tribunal local, un tribunal civil, que condenó a sus propios militares por hechos gravísimos, por crímenes de lesa humanidad, y por un derrotero también en un montón de otras causas
sobre esta materia en Argentina, pero yo siempre destaco el discurso de Strasera, unos puntos que son claves, ¿no? Él, hablando de todo este tema del sujeto pasivo, ¿no? El individuo como un sujeto pasible de ser investigado. Lo importante es que acá dice, aquí no estamos investigando a las fuerzas militares, o no estamos condenando a las fuerzas militares, sino que estamos yendo en pos de los individuos que estaban reñidos al honor militar. Y hay una parte muy linda que es cuando él comenta, dice, bueno, si Argentina sigue teniendo un mínimo grado de ética, no podemos convalidar la represión, la tortura con métodos investigativos. Estamos todavía en un Estado de Derecho, no recuperado en Argentina, particularmente en el año 83. Entonces, es un alegato que yo siempre pongo en estos módulos de Corte Penal Internacional, porque es un ejemplo de un fiscal que toma una postura, y que le guste este tema para material de lectura y películas, pero era un momento muy particular de la Argentina, saliendo de una dictadura militar, y donde todavía no están todas las garantías, donde uno podría decir, bueno, se podía hablar con tranquilidad. Y aún así, en ese contexto, este fiscal, que era un fiscal, ¿no? Argentino como cualquier otro, tuvo el enorme desafío de llevar a cabo esta investigación. Con lo cual, nada, si los quiere compartir, también pasó como un pequeño descanso de mi voz y mostrarle estas palabras y este discurso, ¿no? Este alegato final de sin duda en Argentina de un héroe, ¿no? Judicial argentino. Así que espero que les haya gustado, era para por lo menos cambiar un poco la estructura de la clase. Me parece que continuamos con lo que es la corte, reglas de Mandela, y me dice que si yo me veo unos minutos antes mejor, así no se hace tan largas las clases, y ya mañana seguimos. Retomo con el PowerPoint en un segundo. Bien, perfecto. Perfecto. Bien. Bien. Ya ahora vamos a ingresar a lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Vimos primero todo lo relativo a la Convención Interamericana, ahora vamos a pasar a hablar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero en primer medio podemos hablar de que la Corte dispone que esta es una institución judicial autónoma que tiene su sede en San José de Costa Rica, cuyo objetivo es el de aplicar e interpretar la Convención, ¿no? El primer objetivo claro es quien va a aplicar y interpretar. Es como se dice siempre, el máximo intérprete de la, por ejemplo, Constitución Argentina es la Corte Suprema Argentina. Bueno, el último intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos es la Corte Interamericana. Por eso, en las diapositivas anteriores hablamos de esta idea de la opinión consultiva, ¿no? Que eso existe. Porque quien va a interpretar finalmente a la Convención va a ser la Corte. Es quien puede fijar los parámetros y establecer las interpretaciones correspondientes al articulado, a los deberes y garantías previstos del Pacto de San José de Costa Rica. Bien, la Corte está integrada por 7 jueces nacionales de los Estados miembros de la OEA, son elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral de reconocida competencia en materia de derechos humanos que reúnen las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o el Estado que los proponga como candidatos. Aquí, si no me equivoco, al igual que en la comisión, los magistrados o posibles candidatos son propuestos y luego la Asamblea decide y los nombra, ¿no? Al igual que vimos anteriormente, no van a estar, uno puede decir, representando su nación, su Estado,
sino que va a ser a título personal y obviamente con las mayores morales y éticas necesarias para la función y sana crítica para la función judicial. De manera alguna podrán fallar de forma tendenciosa para su Estado Nacional, no, obviamente. Y obviamente, ¿qué se busca? Bueno, juristas de fuste, ¿no? Juristas más reconocidos internacionalmente que nadie pueda dudar de su idoneidad y su conocimiento cabal del derecho. Nosotros en Argentina tuvimos un último juez que fue el doctor Zaffaroni, para quien le gusta el derecho penal, es un renombre importante en Latinoamérica, que fue cortesano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Eso, digamos, obviamente siempre es a propuesta de los estados y definido por la Asamblea General. Donde tiene una función clara y objetiva y simple, ¿no? Es a través de su función contenciosa. La Corte también ha sido un Estado incurrido en responsabilidad internacional por haber violado algunos de los derechos consagrados o estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Liso y ya, ¿no? Así, bueno, acá el país no cumplió con lo que debía cumplir, con lo que se había consignado internacionalmente. Si es así, en ese caso va a recaer en responsabilidad internacional. ¿Cuáles estados han aceptado la competencia contenciosa? Son algunos: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Dominicana, Surinam y Uruguay. Son algunos de los países que han aceptado la competencia contenciosa, es decir, reconocen, y esto es una discusión muy interesante uno podría decir, teórica o de doctrina, si en estos países la Corte Interamericana es o no una instancia final judicial. Eso en Argentina es muy discutido. Argentina tiene 3 instancias judiciales clásicas: primera instancia, Cámara y Corte Suprema. Y hay algunos doctrinarios que, frente a un caso específico, que fue Fontevecchia versus Argentina, donde ahí la Corte en inglés se limita a la Corte Interamericana porque manda a dejar sin efecto, modificar o simplemente dejar sin efecto una sentencia argentina. ¿Por qué digo? Porque la función de la Corte, como habíamos antes, es declarar la responsabilidad internacional. Puede sin dudas indemnizar a las víctimas, si fuese, recomendar cuestiones. Ahora, dejar sin efecto una sentencia judicial local tiene una implicancia, ¿no? Porque genera un debate sobre este tema de si se presenta o no como una cuarta instancia, ¿no? Si es una continuidad del sistema argentino judicial o no. Es más, la justicia argentina no aceptó el dejar sin efecto su propia sentencia. Que quería que haya se estaban introduciendo sobre un tema propio local argentino. Sí pueden decir, mire, ustedes no han cumplido con estos derechos, deben hacerlo, pero dejar sin efecto una sentencia argentina de la Corte Suprema Argentina tenía muchas implicancias, ¿no?, sobre ese tema. Si son una cuarta instancia, una instancia superior, además con el organigrama judicial local. Es para discutir, está bueno el tema. El fallo, a quien le gusta esta temática, se llama Fontevecchia, que es un periodista argentino, obviamente, versus Argentina. La competencia contenciosa del tribunal se encuentra regulada por el artículo 62, que quiere decir, todo Estado puede, en el momento del impuesto de su instrumento de ratificación o adhesión, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención alguna la competencia de la Corte sobre todos los temas relativos a la interpretación o aplicación de esta convención. Bien, cuando un país adhiere, cuando un país ratifica la convención, bueno, sin duda se está aceptando su competencia, ¿no? Su competencia contenciosa, de haber luego acatar lo sentenciado por la Corte Interamericana. Esto no sirve solamente para cuando uno gana. Tiene que también saber que
aceptar la competencia es, como decíamos siempre, o venimos hablando, bueno, perder esta soberanía. Y decir, bueno, frente a este hecho, en este caso llevado a los tribunales interamericanos, no, hemos perdido, hemos caído en responsabilidad internacional y debemos cumplir la sentencia, aunque no estemos de acuerdo, porque es parte de vivir en esta comunidad internacional. Bien, la declaración puede ser hecha incondicionalmente, bajo condición de reciprocidad, por un plazo determinado de casos específicos y debe ser presentada al secretario general de la Nación, quien tramitará copias de la misma a través de los Estados miembros, obviamente. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención que le sea sometido, siempre que los Estados partes, en el caso, hayan reconocido dicha competencia o declaración especial. Función consultiva es lo que hablábamos antes del break, en a través de la cual la Corte responde a aquellas consultas que formulen los Estados miembros de la OEA o los órganos de la misma sobre temas atendientes a la interpretación de la Convención Americana y de otros tratados concernientes a la protección humana en las Américas. Bueno, como decía yo antes, el gran intérprete final del asunto es la Corte, y frente a una consulta, una opinión consultiva por parte de un Estado miembro de la órganos de la OEA, o por una comisión, bueno, podrá explicar o puede dejar dudas la propia Corte. Nunca sobre un caso concreto, nunca sobre un caso real. Bien. El artículo 64 dice: los Estados miembros de la organización podrán consultar a la Corte acerca de la intervención de esta convención o de otros tratados, esto obviamente es lo que estamos hablando antes. También podrá pedir opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales. El derecho a solicitar una opinión consultiva constitutiva no se limita a los Estados partes de la Convención, puede ser todo miembro de la OEA, tiene capacidad para solicitarla. Igualmente, la competencia consultiva de la Corte fortalece la capacidad de la organización para resolver los asuntos que surgen por la aplicación de la Convención, ya que permite a los órganos de la OEA consultar a la Corte en lo que les compete. Esto creo que quedó claro, digamos, no solamente puede ser la comisión, puede ser cualquier Estado parte, cualquier órgano de la OEA que pueda consultar y solicitar algún tipo de aclaración respecto de lo que la Corte entienda o corresponda sobre la interpretación de algún tipo de artículo o garantía. Después están las medidas provisionales, que tienen su parangón, podríamos decir, con las medidas cautelares de la Comisión Interamericana, en donde obviamente es la potestad que tiene la Corte de tomar las medidas que considere pertinentes en caso de extrema gravedad y urgencia y cuando sea necesario evitar irreparables daños a las personas. Obviamente es muy parecido a lo que me medidas cautelares, y más, cuando el caso no llega a la Corte puede pedirlo a partir de la Comisión. Y con este fin, es decir, evitar que haya un agravamiento de las condiciones ya graves que fueron denunciadas por parte del litigante, por el peticionante, más correctamente dicho. Y bueno, esto hace que en lo que es el caso en particular, bueno, se tome una decisión previa, sin entrar al fondo, pero que tiene un gran sostén en lo dicho o en lo denunciado. El artículo 63, que sigue hablando del tema, dice que en caso de extrema gravedad y urgencia y cuando sea necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, para tomar medidas provisionales que considere pertinentes. Si se trata de asuntos que estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión, de lo que hablábamos antes del break. Bien, esto es particularmente una introducción muy breve a el sistema interamericano de derechos humanos, de todo, relativo obviamente a sus órganos, uno podría decir bifronte, otro podría identificar como órganos bifronte, y que son, como decía yo antes cuando hablaba el doctor Larrea,
colega. Es una mera introducción, es un pantallazo. ¿Para qué? Para, bueno, tener en claro que todo lo que vemos, a veces vemos, charlamos, discutimos sobre el sistema americano o interamericano de derechos humanos, no tiene una procedencia, no nacen de la nada misma. Está bueno para recordar cuáles son sus funciones, cuáles son sus competencias, con qué sistemas nacieron, con qué instrumentos internacionales fueron los que crearon. A partir de eso, bueno, tener un poco más claro este sistema interamericano. Dicho esto, voy a continuar, como decía antes, con algo que está para discutir, está para charlar, que ya no es este carácter obligatorio como pueden tener los tratados internacionales de la Comisión o Pacto San de Costa Rica, sino tiene más una relación vinculada al soft law, interpretativo, como guía, como protocolo. El Estado, o sea, Argentina también ha tenido posición sobre el tema, por ejemplo, de condiciones de detención de las personas muy fuerte, ha trabajado mucho sobre eso. Fallo Berbisky, por ejemplo. Pero bueno, no todos los países han adherido o le dan esa fuerza de ley a lo que se denominan las famosas reglas de Mandela. Realmente imagino que todos han escuchado alguna vez hablar del expresidente sudafricano Mandela, quien, producto de sus opiniones políticas y su color de piel, fue detenido varios años en la famosa Rhode Island, en una isla de las costas sudafricanas, en un lugar de detención muy, muy, como muy precario, ¿no? Muy poca distancia entre las personas, donde no podían hacer ningún tipo de actividad física, donde existían torturas y trabajos forzados. Y lo interesante de este expresidente, este líder político mundial que fue Mandela, que cuando sale de esta detención y es elegido presidente de Sudáfrica, bueno, lo que se destaca por muchas virtudes, es que gobernó sin ningún tipo de revanchismo, ¿no? Nos tenemos que posicionar en una Sudáfrica donde existía el apartheid, donde hay una gran discriminación hacia las personas digamos, de color, discriminadas, ¿no? Había había una tensión social muy grande. Y cuando Nelson Mandela se presenta, es elegido presidente, bueno, nada de eso fue parte de su gestión, ¿no? Sino al revés, fue quien intentó a toda costa unir su país, ¿no? Una película muy interesante sobre esta materia, que es deportiva, toda cosa, pero que nace un libro que habla sobre el liderazgo de Mandela, que es Invictus, ¿no? Que habla de cómo el Mundial Sudafricano del 94, si no me equivoco, de rugby, que gana Sudáfrica en ese país, en su propio país, bueno, fue un antes y un después de la unión de la comunidad de color y blanca, todas abroqueladas por ese equipo de rugby que los representaba, liderados obviamente desde lo espiritual, con Nelson Mandela. A quien le interesa temática o le gustan los deportes, es una gran película para ver y sobre todo ver esta figura de Mandela como gran articulador, ¿no? De la unión de un país. Interesante. Si les parece, colegas, vemos las reglas Mandela, las famosas reglas mínimas de detención, y ya vamos cerrando esta primera clase, que les pido disculpas porque es un poco tediosa, un poco teórica. Ya mañana voy a proponer un par de casos prácticos para escucharlos y evaluarlos desde el contenido de sus pensamientos y críticos, sus ideas críticas, pero no, también era necesario dar este pantallazo inicial, porque mañana les pido un caso de medias cortas, porque mañana vamos a hablar de un tema de detenciones ilegales, y bueno, y vamos a hablar de la Corte Americana y este sustento previo parecía que amerita. Denme un segundito.
Bien. Bueno, ¿lo ven bien, colegas? Sí se ve. Gracias. Bueno, ¿qué son las famosas reglas de Mandela? Son las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, constituyen los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad, y han tenido un inmenso valor e influencia en el desarrollo de leyes, políticas, prácticas penitenciarias en los Estados miembros de todo el país. El primer gran concepto, estándar mínimo. De acá para abajo, uno puede decir lo que es ilegal, pero estamos por debajo de lo mínimo que le tenemos que dar a un recluso. Acá una aclaración, yo de manera alguna me pongo en posición de que defender a los reclusos o ver de qué hicieron o qué no hicieron o por qué motivos detenidos. No, lo que debe la justicia velar es las condiciones de detención. Bueno, ¿en qué contexto están detenidos? Bien, hay una frase que es la última diapositiva que les muestra, que les adelanto un poco, ¿no? Pero que dice Mandela, bueno, el nivel de los estados se mide también por la manera que tiene alojados sus detenidos. Habla mucho del Estado, de cómo trata a las personas privadas de la libertad. Entonces, bueno, estas reglas de Mandela, que invito a quienes necesiten ya leerlas, bueno, tienen varias aristas que ahora veremos más adelante, pero cuyo sentido es este, ¿no? Bueno, establecer un mínimo, una base, ¿sí? Cuando nos tenía, esto es lo mínimo que podemos hacer, ofrecerle. Como primer concepto, la dignidad, ¿no? Y el valor inherente a las personas privadas de libertad como seres humanos. Acá, yo me acuerdo que tiene un profesor también en una maestría que hice en Buenos Aires, que habla de esta idea de que el recluso, el preso, cuando entra al sistema carcelario, obviamente deja atrás un gran derecho, que es el derecho a la libertad ambulatoria. Obviamente, a partir de eso, no puede ir a donde él quiere. Muchas veces otros derechos quedan en el camino. Ahora, la dignidad humana, el sostén de todos estos derechos, ¿no? La dignidad humana como tal, no se pierde bajo ningún concepto. Esa persona que está detenida sigue siendo un recluso. Digo, pero sigue siendo una persona. Obviamente, con las limitaciones propias de una detención, con las limitaciones propias de una cárcel, pero no nos podemos olvidar que esa persona es un ser humano. Aquí, diciendo esto, ustedes me pueden decir, bueno, profe, ¿qué pasa en El Salvador? ¿No? En las cárceles, que uno ve imágenes que son, no diría escalofriantes, pero que sí uno dice, ok, la cárcel de Bukele, y bueno, bien, está mal. También, esto vamos a ver la clase cuando hablamos de la Corte Penal Internacional, ¿no? También hay que ver todo análisis y crítica que uno puede hacer a una decisión gubernamental, no, como esta, como son las cárceles de El Salvador u otras tantas. Hay que analizarlas desde un contexto. Es muy fácil ponerse, ponerte en críticos, no sé, en la posición, en el caso de Argentina o Bolivia o Ecuador, sin vivir la realidad que vive esa comunidad. Ahora, si uno, sin prejuicios, si uno va al contenido propio de esta regla de Mandela o de la Convención Americana de Derechos Humanos, uno puede decir, bueno, guarda que se pueden estar violando derechos y garantías consagradas. Pero bueno, repito, la dignidad humana nunca se pierde como concepto general. Cuando analicemos casos en particular hay que ver el contexto en el cual estén sucediendo y de lo que se desprende obviamente esta dignidad humana o esta idea central de que la persona privada de su libertad es un ser humano, pero sí, no que se deben tratar a todas las personas privadas de libertad con el respeto debido a su dignidad, su valor inherente al ser humano,
prohibir y proteger a las personas privadas de toda forma de tortura y malos tratos, velar en todo momento por la seguridad de las personas privadas de libertad, el personal, los proveedores de servicio y los visitantes. Yo me parece bueno, que sea algo lógico, no estamos diciendo nada de otro mundo, pero que en determinados contextos esto no se respeta. Bien, existen casos de torturas, de malos tratos. Esto no hay que confundirlo con el ejercicio de la fuerza legítima. Esto es un gran tema. Yo trabajé mucho en una ciudad de Buenos Aires, de la capital de la Argentina, donde existe una cárcel muy grande, se llama la cárcel de Marcos Paz. Con la juez para quien yo trabajaba, hacía mucho hincapié en esta diferencia. Está permitido el uso de la fuerza en el marco del sistema carcelario, sí, porque puede haber una requisa, porque puede haber un conflicto que uno debe frenar, porque puede haber una represalia, pero una conducta que amerite el uso de la fuerza para controlar a un recluso. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa muy distinta, el acto de tortura y los malos tratos. Eso es un delito, ¿no? Hemos tenido la oportunidad muchas veces de investigar penitenciarios que llevan a cabo torturas o malos tratos y fueron condenados por tales delitos. Bien, porque ser penitenciario, ser una autoridad en un centro penitenciario, de manera alguna te autoriza al uso de la fuerza indiscriminada. Ahora, si el mismo es legítimo, porque estamos en un contexto de violencia que debe ser puesta, debe cesar, bueno, eso es una cosa. Entonces, como primer concepto obviamente es la dignidad humana y la protección absoluta de cualquier escenario de tortura o malos tratos. Luego, entender o concientizar a la fuerza de que puede haber grupos vulnerables privados de libertad. ¿Qué significa esto? No todo recluso es igual al otro. O decir, bueno, no todo es lo mismo. Porque cuando no hacemos esas distinciones, cuando no analizamos la cuestión de que, entiendo que puede pasar que creo que necesite este recluso sea distinto a lo que necesita el otro, podemos caer en arbitrariedades o podemos no estar a la altura del trabajo. Entonces, de esto podemos brevemente desmembrar que obviamente lo que nos propone la regla de manera es tomar en cuenta las necesidades individuales de las personas privadas de libertad, en particular los más desfavorecidos, proteger y promover los derechos de las personas privadas de libertad con necesidades especiales, asegurar que las personas privadas de libertad con discapacidades físicas, mentales o de otra índole participen en condiciones equitativas y de forma plena y efectiva en la vida de prisión y ser dotadas de acuerdo a sus necesidades de salud. También tiene sus dificultades esto, ¿no? Porque acá hay un trasfondo, vamos a hablar desde el punto de vista académico, que es, y con esta mayor discusión que he tenido muchos de mis profesores. Entonces, estas circunstancias requieren no solamente buena predisposición por parte de los penitenciarios y esta mirada inclusiva, discriminatoria por parte del personal, que también requieren un presupuesto, requieren un nivel de profesionalismo que a veces no está. Entonces, bueno, esa es una apuesta que lo que a veces consignamos